plació el darnos el privilegio de cantarte, alabarte, adorarte, honrarte. Ahora te pedimos, Señor, de la manera más humilde, que nos ayudes a disponer nuestro corazón, pero también, Señor, que pongas esa disposición, Señor, para poder llevar a cabo una práctica de lo cual vamos a aprender en esta oportunidad. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, pues sabemos que eso te desagrada, Señor. De hecho, la culpa sobre nosotros es mayor cuando sabemos tu voluntad, sabemos lo que te agrada y no lo hacemos, Señor. Danos esa capacidad a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que quites cualquier distracción en la mente de mis hermanos y que nos ayudes a cada uno de nosotros. Gracias te doy, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños a sus clases y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en primera carta a los Corintios, capítulo 6. En esta oportunidad vamos a estar viendo el tema ¿tribunal ante el mundo o la iglesia? Es una pregunta. Si nosotros fuésemos a un tribunal, ¿preferiríamos estar en un tribunal delante de la iglesia, que la iglesia nos juzgue, o delante del mundo? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Como hemos estado aprendiendo, hermanos, en las últimas semanas, los problemas dentro de la iglesia en Corinto eran muchos. No les faltaban razones por las cuales estos hermanos estaban peleando. Y en este caso, como lo podemos ver en los 8 versículos, hermanos, que acabamos de leer, en los cuales nos vamos a enfocar en esta oportunidad, el caso de los litigios era un problema para estos hermanos. De una manera general, hermanos, nosotros podemos ver en la Escritura cómo Cristo espera que la iglesia sea la que está siendo de influencia para el mundo y no al revés, que el mundo esté siendo de influencia para la iglesia. Pero en este caso, hermanos, esto estaba pasando dentro de la iglesia en Corinto. Las influencias del mundo estaban afectando lo que ellos estaban haciendo en la iglesia, de tal manera que prácticas que los corintios estaban practicando antes de conocer a Cristo, después de venir a Cristo, después de arrepentirse de su vida pasada, se traen una gran lista de costumbres que hacían en su vida pasada, pero lo continuaban practicando dentro de su nueva vida cristiana. Y como lo vamos a aprender, hermanos, a Dios no le agrada. ¿Qué eran los litigios? Los litigios, hermanos, tenían que ver con las demandas o disputas legales delante de un tribunal. Los corintios, como ya aprendimos, hermanos, les encantaba la filosofía, la sabiduría humana, despreciando al mismo tiempo el consejo por parte de nuestro Dios en su santa palabra, y les encantaba la sabiduría. Estaban tan metidos, hermanos, en sus propias ideas, que no solamente se metían en asuntos de filosofía, sino que de la misma forma en todo lo que tenía que ver con la política de aquel entonces, y de la misma forma asuntos legales, de tal manera que una gran porción o la mayoría de los corintios, especialmente a los cuales les está escribiendo Pablo, se creían abogados, cada uno de ellos. Esta práctica, hermanos, fue tomada por parte de los atenienses.
Un escritor antiguo relata de cómo los atenienses en aquel entonces, cada uno de ellos sí era abogado, y los corintios, por tener esa influencia por parte de los atenienses, de la misma forma se estaban comportando como si ellos fueran sus propios abogados. Pero el problema era, hermanos, de que dentro de la iglesia comenzaban a llevar a los mismos hermanos de la iglesia delante de los tribunales por problemas que Cristo espera, como lo vamos a aprender, que se solucionen dentro de la iglesia. Pero estos hermanos, como se creían abogados, cada uno de ellos, expertos en leyes, estaban llevando a los hermanos a las cortes, a los tribunales, delante de los gobiernos seculares. Y esto, hermanos, no solamente estaba mal visto de una perspectiva bíblica o espiritual, sino que de la misma forma era innecesario. Era innecesario que se estuvieran demandando los unos a los otros, llevándose a las cortes, a los tribunales, cuando la mayoría de las situaciones podían haber sido solucionadas si se sigue el consejo por parte de Dios. En el caso del pueblo judío, hermanos, nosotros podemos ver incluso en la palabra de Dios cómo ellos tenían el consejo de Dios en cuanto a resolver los problemas dentro del pueblo muy en mente de que debía de ser interno bajo los preceptos bíblicos. Ellos consideraban, hermanos, incluso hasta como si fuese una blasfemia, que un problema que surge dentro del pueblo, ellos lo llevaran delante de un incrédulo para que les solucionase ese problema. Porque el pensamiento de ellos, de los judíos, es: el mundo va a ver esto y van a decir que nuestro Dios no tiene el suficiente conocimiento, sabiduría para solucionar este problema y tenemos que acudir con los incrédulos. Entonces ellos lo veían de una manera muy mala. Es por eso que dentro del pueblo judío, como lo vemos en el Antiguo Pacto y parte de lo que viene siendo el Nuevo Testamento, ellos, hermanos, cualquier conflicto era resolvido dentro del mismo pueblo, en la mayoría de los casos en las mismas sinagogas. Incluso cuando vemos que los romanos y los griegos se enseñorean, toman control sobre el pueblo judío y están bajo el gobierno de ellos, podemos ver, hermanos, cómo incluso todavía los romanos y los griegos les permiten a los judíos que ellos mismos solucionasen sus propios problemas en el Sanedrín, que era la corte por parte del pueblo de Dios, de los judíos. Y podemos ver incluso, hermanos, cómo cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de que lo crucifiquen, fue el pueblo judío el que lo juzgó. Porque el pueblo judío, hermanos, podía traer solución a cualquier tipo de problema, pero lo único que el pueblo judío no podía hacer en el Sanedrín era declarar una pena capital, una pena de muerte. Es por eso que cuando culpan a nuestro Señor Jesucristo, los judíos deben de acudir a Roma, a Pilato. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no tenían la autoridad para llevar a Cristo a la cruz. Y como no lo tenían, es por eso que van con Pilato, y Pilato les dice de una manera: pues yo no sé por qué lo quieren llevar a la cruz, yo no veo que este hombre sea culpable de nada, soluciónenlo ustedes. Pero ellos querían la cruz para Cristo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y pues ya conocemos la historia. Pilato al último termina haciéndoles caso, se lava las manos según él, y es como nosotros podemos ver que Cristo va a la cruz. Pero esta información la comparto, hermanos, para que podamos entender el sistema legal del pueblo judío, porque lo que Pablo está tratando en estos versículos, hermanos, tiene que ver completamente con el sistema legal de ellos, y lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo traer solución a los conflictos dentro de la iglesia. Ahora sí, hermanos, regresemos a el versículo 1 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Pregunta Pablo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? ¿Cómo dice, hermanos? No delante de los santos. En otras palabras, lo que Pablo les está preguntando: ¿por qué cuando ustedes tienen pleitos entre ustedes mismos están yendo al mundo para ser juzgados? ¿Y por qué no lo están tratando dentro de la misma iglesia? Cuando Pablo usa la palabra injustos, hermanos, no se está refiriendo al carácter moral de una persona que esté cometiendo alguna falta o cosas por el estilo.
Cuando Pablo usa la palabra injustos, hermanos, está hablando de la posición espiritual que nosotros tenemos. Nosotros delante de Dios ya somos justos. Él nos ha declarado justificados. Pero en este contexto está hablando de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los incrédulos, los que no conocen de Dios. Y en este caso, hermanos, eran los árbitros públicos o los jueces o los jurados, delante de los cuales una gran porción de los corintios estaban llevando los problemas que surgían dentro de la iglesia y los estaban llevando dentro o delante de estos jueces inconversos. Y Pablo, como si no creyese lo que está pasando dentro de la iglesia, le está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes, conocedores de la palabra de Dios, están yendo delante de los incrédulos para que les den un juicio cuando este tipo de situaciones deben de solucionarse dentro de la iglesia? La pregunta que vemos en el versículo 1, hermanos, es una pregunta retórica, pues Pablo sabía claramente cuál era la respuesta a esa pregunta que él mismo está presentando. El verbo osa o osar que vemos en este versículo, hermanos, está en tiempo presente, lo cual nos indica que este problema, hermanos, de ellos andarse demandando los unos a los otros, era un problema constante y continuo. Y se cree, hermanos, que era por cosas que no tenían sentido. ¿Se imagina usted, hermano, que usted llega y, como de costumbre por lo regular, ya tenemos nuestros lugares preferidos donde nos sentamos, y que llegamos y que está la hermana en nuestra silla y le decimos: hermana, ¿se puede quitar? No, yo llegué primero. Bueno, la veo en la corte, la voy a demandar. Este tipo de situaciones, hermanos, estaban dando. Pleitos menores entre ellos, no lo hablaban, no lo solucionaban, pero sí lo llevaban delante de los incrédulos, de los jueces incrédulos, para que ellos sí les dieran un juicio al pleito que ellos estaban teniendo. Lo cual resulta ilógico y vergonzoso para Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, estaba preocupado porque estos hermanos corintios, hermanos, estaban demostrando una falta de respeto en cuanto a la autoridad y habilidad que Cristo ha delegado a la iglesia. Pues estos hermanos no estaban haciendo absolutamente, hermanos, nada de lo que tiene que ver con el consejo por parte de Dios en estos asuntos. Estaban haciendo todo lo contrario. Estaban demandando por problemas menores. Si algo podemos ver, hermanos, como un patrón, es de que cuando los cristianos, hermanos, son inmaduros, cuando los cristianos no crecen, no hay un crecimiento espiritual, una de las formas más palpables en la vida de esa persona es precisamente, hermanos, los tipos de pleitos de los cuales hemos estado aprendiendo. Y ese es el punto principal que hasta cierto punto el apóstol Pablo está tratando, porque como estos hermanos eran inmaduros, eran niños espirituales, se seguían peleando, pero incluso al intentar traer una solución a esos problemas, no estaban haciendo caso al consejo de Dios, sino que estaban yendo delante de los injustos. Cuando nosotros, hermanos, nos despegamos de la autoridad dada por Dios y del consejo en este tipo de situaciones y acudimos al mundo, lo que estamos declarando delante de Dios es que: Dios, tu consejo, tu sabiduría no me es suficiente, voy a ver qué es lo que voy a ver qué es lo que el mundo me está enseñando, qué es lo que ellos me pueden ofrecer. Lo más lamentable de todo, hermanos, es que recordemos que a Dios le plació, hermanos, en su perfecta sabiduría y soberanía, derramar todos, hermanos, todos los dones en esta iglesia. Todos los dones les habían sido dados, pero estos hermanos o abusaban de ellos o no los usaban. Una iglesia que tiene todos los dones, ¿cómo es posible que esté tratando de solucionar pleitos entre hermanos yendo delante de un tribunal con los incrédulos? El versículo 2 dice Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí nos encontramos con dos cosas, hermanos. La primera es con la gran verdad de que el pueblo de Dios, hermanos, va a juzgar al mundo. No sé si usted sabía eso, hermanos, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando todo esto termine, cuando todo se cumpla,
La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al lado del mismo Cristo, regirá y juzgará a las naciones. Ese es el primer punto que les está presentando aquí, pero en segundo lugar menciona Pablo cosas muy pequeñas. Esto nos está dando idea, hermanos, del tipo de pleitos que surgían en los cuales ellos estaban demandando los unos a los otros. Eran pequeñeces, eran cosas que no tenían sentido, cosas por las cuales ellos debían de hablar entre sí mismos, como la palabra de Dios nos enseña, y traer una solución, pero no, ellos preferían demandarse los unos a los otros. Lo interesante de esto es que Pablo lo presenta como si fuese algo completamente irónico, como diciéndoles, queridos hermanos, si nosotros la iglesia, si ustedes van a juzgar al mundo, ¿cómo es posible que en esas pequeñeces ustedes no lo puedan juzgar por ustedes mismos? Vean lo que dice la palabra de Dios, hermanos, sin perder Primera de Corintios, pero acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Porque como ya lo mencioné, hermanos, cuando todo se cumpla, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, todo aquel que ha nacido de nuevo, juzgará al mundo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, como dice el versículo 27, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Démosle una vuelta al capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 21. Dice la palabra de Dios, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Son palabras de juicio en un trono, hermanos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el versículo 26 del capítulo 2 y capítulo 3, 21 de Apocalipsis, podemos ver de que está diciendo que al que venciere se le dará la capacidad de juzgar, regir con vara de hierro a las naciones y se sentará con él en su trono. Pregunta, ¿quiénes son los que vencen? Es la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que los que vencen son todo aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, todo aquel que es parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, va a ser parte de esta grandiosa promesa. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo juzgará a las naciones. Y cuando entendemos lo que eso verdaderamente significa, es ridículo el pensar de que la iglesia va a juzgar al mundo, pero la iglesia no tiene la capacidad de juzgar estas pequeñeces. Y es por eso que Pablo lo menciona de tal manera. La palabra también nos enseña, hermanos, que los mismos apóstoles tendrán una autoridad especial en aquel entonces. En cuanto al juicio, vean lo que dice Mateo, capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el caso de los apóstoles serán partícipes, hermanos, de una autoridad especial delegada en aquel entonces, pero podemos ver, como ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, que la iglesia, hermanos, va a ser partícipe de ese juicio. Al entender eso, lo que Pablo les está diciendo, ¿por qué no están reconociendo la autoridad y lo que Cristo espera de nosotros al momento de solucionar esos problemas dentro de la misma iglesia? Es como si un hermano me ofendió y en vez de que yo siga el consejo de la palabra, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos. Si no te escucha, ve y trae contigo 1 o 2 testigos. Si no te escucha, ve y dilo a la iglesia. Y si no escucha, ténganlo por publicano. Si yo no hago caso y cuando el hermano me ofende, peca contra mí, mejor le doy, hermano, aquí está la carta, nos vemos en la corte de aquí a 20 días. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos en Corinto, hermanos. Se estaban llevando delante de los tribunales de los injustos por problemas que debían ser solucionados dentro de la iglesia.
Pero vean lo que todavía dice Pablo en el versículo 3, hermanos, de Primera de Corintios, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vean, hermanos, el cuidado y la gracia de nuestro Dios que tiene para con nosotros, que siendo absolutamente nada, siendo nadie, nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado la gran lista de dones para que nos edifiquemos los unos a los otros, pero no solamente eso, hermanos, sino que nos va a dar potestad para juzgar a las naciones, pero también, hermanos, a los ángeles. Los creyentes, hermanos, un día juzgaremos a los ángeles. La palabra de Dios no nos habla con claridad exactamente a qué se refiere, pero la mayoría de comentaristas están de acuerdo, hermanos, que a lo que se está refiriendo, hermanos, es a los ángeles caídos, a los cuales menciona Pedro en su segunda carta, pero también Judas. Ángeles que están reservados para el día del juicio. Dice Judas, capítulo 1, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es muy posible que esto es a lo que se está refiriendo Pablo en cuanto dice: ¿no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que Cristo ha dado toda autoridad, hermanos, para que este tipo de juicios dentro de la iglesia se lleve a cabo por la misma iglesia. Entendemos perfectamente, hermanos, que este tipo de juicio, que este tipo de traer solución y tratar estos asuntos para nada debe de ser conforme al pensamiento de una persona. Cristo espera que nosotros apliquemos tales principios de acuerdo a lo que Él ya nos reveló. Y eso es en palabras fácil de entender lo que Pablo esperaba de los corintios, pero estos hermanos no estaban haciendo caso. Ellos preferían demandarse por el hecho de que se creían abogados o por el simple hecho, hermanos, como lo podemos ver en el caso de los atenienses, de que ya lo veían casi como un deporte. Como un deporte, te voy a demandar, nos vamos a pelear delante de un juez y a ver quién gana. De esa manera lo estaban viendo. Lamentablemente los corintios habían adoptado este pensamiento, que ya se estaban demandando y peleando los unos con los otros como si fuese un deporte, para ver quién era el más preparado, para ver quién era el mejor, para ver quién era el que tenía más conocimiento, sin darse cuenta que su mal comportamiento lo que estaba haciendo es causando cada vez más y más división dentro de la misma iglesia. Versículo 4 dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Las palabras en esta traducción de la Reina Valera puede que sean un poco difícil de entender, hermanos. La traducción lenguaje actual lo presenta de la siguiente manera. Dice: ¿por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Pero en la segunda porción podemos ver que Pablo hace una pregunta: ¿ponéis para juzgar a los que no son, a los que son de menor estima en la iglesia? Y lo que está dando a entender Pablo, hermanos, es de que aquella persona que nosotros podemos considerar como la persona de menor estima dentro de la iglesia, si esa persona busca la voluntad de Dios, es una persona mucho más preparada que cualquier juez injusto que no conozca de Dios para tratar uno de estos asuntos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas aquella persona cristiana, aunque sea el de menor estima, si está buscando la voluntad de Dios, está recibiendo el conocimiento divino. Y el conocimiento divino para traer solución a estos asuntos es mucho mejor, queridos hermanos, que la mayor preparación de cualquier juez sobre este mundo. Pues el conocimiento de Dios, hermanos, es un conocimiento mucho mejor, mucho más elevado, mucho más avanzado que el de cualquier tribunal de este mundo fuera del conocimiento de Dios. Y es por eso que Pablo esperaba, hermanos, que estos hermanos entendieran
Si algo podemos extraer, hermanos, de estos versículos de la misma forma, es de que el crecimiento espiritual, hermanos, no depende de qué tan capacitados están las personas que les están dando la palabra. Podemos ver, hermanos, era Pablo, era Cefas, era Apolos, eran los predicadores de la iglesia en Corinto, hermanos. Me atrevo a decir que los mejores predicadores de aquel entonces. Y fuera de Jesús, posiblemente los que le siguen todavía. Y estos predicadores en la iglesia de Corinto, hermanos, podemos ver la inmadurez tan palpable y tan grande en esta iglesia que tenía todos los dones. No solamente tenían a los mejores líderes, hermanos, tenían todos los dones, pero se estaban comportando como niños espirituales. No querían practicar el consejo de Dios. Tenían muy buen conocimiento de lo que Dios esperaba, pero no lo practicaban. Y de nada nos sirve, queridos hermanos, tener conocimiento de la palabra de Dios en estos o cualquier otro asunto si no los estamos practicando. Y Pablo les dice en el versículo 5 que les estaba diciendo para avergonzarlos. Pablo se avergüenza, Pablo se apena, pero al mismo tiempo en esta exhortación les está diciendo para avergonzaros, lo digo. Hermanos, se deberían de sentir con vergüenza por el comportamiento que ustedes están llevando a cabo. Pues qué, ahora continúa con una pregunta que podemos ver el sarcasmo por parte del apóstol. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto, como dice, hermanos, ante los incrédulos? Pablo se sentía avergonzado. Y me atrevo a decir, hermanos, que no solamente se sentía avergonzado, sino altamente triste y decepcionado de ver todo el trabajo que él estuvo haciendo en la iglesia en Corinto y ver que eran un montón de niños espirituales. Pero podemos ver, hermanos, el crecimiento espiritual es algo completamente personal. La traducción lenguaje actual dice el versículo 5 y versículo 6, les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. Eran tan sabios que no podían solucionar sus propios problemas. Y es ahí donde podemos identificar el sarcasmo por parte de Pablo. Son tan sabios, hermanos, pero no pueden ni solucionar sus propios problemas. Les es necesario ir delante de jueces que ni siquiera temen a Dios, ni siquiera conocen a Jesús, son personas incrédulas. Pero ustedes que son tan sabios no pueden traer ese tipo de solución. ¿Cuál era la razón principal de todo esto? La palabra de Dios no nos muestra algo específico, pero al ver todos los versículos que hemos leído en las últimas semanas y los que nos faltan, que uno de los problemas principales, hermanos, era el orgullo, era el pecado principal, pues por el orgullo se estaban peleando porque querían demostrar, yo soy mayor que el otro, yo soy mejor que él, y si esa persona está mostrando como que está haciendo un trabajo mejor que yo, no, vamos a pleitear para que sepa quién es el que manda aquí. Ese era el comportamiento, hermanos, dentro de la iglesia. Y al ver el orgullo, hermanos, al mismo tiempo lo que refleja es la carencia de amor que había en esta iglesia. Y queridos hermanos, la marca más distintiva de los hijos de Dios debe de ser precisamente el amor. Es lo que nos debe de caracterizar a cada uno de nosotros. No nuestros talentos, no nuestras capacidades, habilidades o lo que nosotros queramos pensar de una manera personal, es el amor que nos tenemos los unos para con los otros. Lo que Dios muestra en su palabra, hermanos, que es la marca más distintiva de que muestra quién verdaderamente somos. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Ya hemos aprendido, hermanos, existen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿y cómo dice? Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La marca distintiva de que le pertenecemos a Cristo es que amamos a nuestros hermanos, pues si no los amamos, no somos de Dios. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, nuestro Señor Jesucristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lamentablemente, hermanos, estos hermanos en Corinto estaban demostrando completamente lo contrario. Y con su mal comportamiento, hermanos, no solamente estaban dejando una mala reputación de la iglesia delante de los incrédulos, sino que estaban pisoteando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era algo verdaderamente vergonzoso, hermanos, y es por eso que Pablo lo menciona de tal manera, porque recordemos, hermanos, culturalmente el pueblo judío jamás iban a presentarse delante de un juicio, delante de un incrédulo para solucionar un problema de ellos mismos. Entonces el hecho de que la iglesia en Corinto sí lo estuviese haciendo de una manera frecuente era algo que les causaba vergüenza y que daba una mala reputación con la gente incrédula de la misma forma. Porque el pensamiento de ellos era: oh, pues puedo ver que tu Dios no tiene el suficiente conocimiento, sabiduría para darte solución a tu problema, pero pues sí, ve con nosotros te vamos a dar solución. Era la falta, hermanos, la carencia de amor la que los llevó a este tipo de comportamiento tan feo que desagrada a nuestro Dios. Y como lo vamos a ver, hermanos, posiblemente en unos meses, porque el apóstol Pablo, allá por el capítulo 13 de la misma carta de Corintios que estamos estudiando, les deja en claro, hermanos, que una persona que pueda tener todas las habilidades del mundo, todos los dones, pero que no ama, dice que es como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, no es nada. No importa que seas el mejor predicador, no importa que seas el mejor cantante, el mejor servidor, no importa que tengas una gran lista de dones, si no tienes amor, no eres nada. Y ese era el problema que estaba surgiendo aquí, hermanos, que estaban cegados ellos. Estaban tan entretenidos por la vida pasada que no la querían soltar, que la estaban acarreando con ellos mismos, cargando esta gran lista de prácticas que desagradan a Dios. Pero lo peor de todo, estaban manchando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y causando división dentro de la iglesia. Esto no significa, hermanos, porque tampoco quiero que malinterpretemos, esto no significa, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos jamás de presentarnos delante de un tribunal. Lo que está tratando aquí Pablo, hermanos, es precisamente los problemas entre nosotros como cristianos deben de solucionarse aquí. Pero también la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no hay una ley por encima a la misma ley de Dios. Lo cual significa, hermanos, que cuando una persona quebranta una ley, ya sea a través de un abuso o cosas por el estilo, hermanos, es necesario que vayamos delante de los tribunales. ¿Por qué? Porque el trabajo precisamente de los gobiernos, hermanos, es castigar a los malhechores. Ese es el propósito de ellos, hermanos. Y lo menciono, hermanos, porque lamentablemente puede darse una mala interpretación de tal manera de que haya un caso de un abuso dentro de la iglesia, ya sea entre la misma familia, no lo sé, ya sea un abuso sexual o abuso de golpes, y que quieran usar este tipo de texto, hermanos, para torcer y decir: no hables con la policía, porque eso no es para nada lo que Pablo está enseñando. Es el mismo Pablo, hermanos, el que escribió Romanos capítulo 13, versículo 3, donde nos enseña la palabra de Dios: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero este no era el problema que estaba pasando en Corintio. El problema era que por cosas pequeñas, por pleitos entre los hermanos, estaban demandando y llevando uno al otro delante de los tribunales. Y es lo que Pablo le está diciendo: queridos hermanos, ustedes tienen los dones, tienen la capacidad,
la instrucción por parte de Dios para traer solución a estos pleitos con el mismo mandato de Dios. Pero ellos simplemente no lo querían hacer. En los versículos 7 y 8, hermanos, ahora Pablo presenta la actitud correcta de cada uno de nosotros como cristianos que se debe de reflejar, pero me atrevo a decir, hermanos, que al mismo tiempo la más difícil de practicar. Vean lo que dice versículo 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En pocas palabras, lo que Pablo les está diciendo, ustedes están preocupando para ver quién gana en las demandas que están presentando delante de los incrédulos sin darse cuenta que ya perdieron. Porque el simple hecho de que haya pleitos entre ustedes, ya con eso ya perdieron, hermanos. Y ustedes se están preocupando para ver quién va a ganar la demanda, cuando delante de Dios todos ustedes ya perdieron. El simple hecho, hermanos, de que tengan pleitos es una señal y una falta, hermanos, tanto moral como espiritual delante de Dios. Es un quebrantamiento de la ley santa cuando hay pleitos entre nosotros como hermanos. Y cuando una persona es partícipe de este tipo de situaciones, hermanos, lo queramos o no ver de esta manera, la palabra de Dios nos enseña que ya hemos sufrido, hermanos, una derrota espiritual en esa área de la vida de cada uno de nosotros. Oh, pero es que nos peleamos, pero yo le dije lo que jamás me va a querer decir nada. Le gané la pelea. No, hermano, tú perdiste. Perdiste delante de Dios. No, pero es que sí le dije de lo que se va a morir. Y en veces está como orgullosos, pero queridos hermanos, perdemos delante de Dios. ¿De qué nos sirve ganar un conflicto, una pelea, una discusión con el hermano, con la hermana, si verdaderamente delante de Dios estamos perdiendo? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es egoísta, hermanos, el llevar a cabo ese comportamiento y al mismo tiempo desacreditando el poder y la sabiduría de Dios cuando nosotros no tratamos, hermanos, de conseguir una solución bajo los parámetros bíblicos que se nos han entregado. La actitud correcta, hermanos, que Pablo menciona en estos versículos, hermanos, es más bien sufrir. Sufrir. Y no está hablando, hermanos, de un masoquismo espiritual, para nada. Lo que Pablo está dando a entender, queridos hermanos, es de que si nosotros hacemos la parte que a nosotros nos corresponde, aunque en la carne podamos sufrir, tengamos la plena confianza y certeza de que Dios se va a encargar de la situación. No, pero es que el hermano le presté $200 y ya hasta me saca la vuelta. Hermano, mejor sufre la pérdida. El juez lo vio y el juez lo va a tratar. No, pero es que yo sí quiero hablar con el hermano para solucionar esto, pero el hermano cada vez que me acerco todavía me insulta más. Sufre, hermano, sufre, porque Dios se va a encargar de esa situación. En pocas palabras, lo que Pablo les está dando a entender, queridos hermanos, no importa que suframos económicamente, pues menciona la pérdida o el agravio entre nosotros, si hacemos lo correcto delante de Dios, eso es ganar espiritualmente. Eso es hacer la voluntad de Dios y a fin de cuentas Dios se va a encargar de la situación. Eso es verdaderamente, hermanos, cuando nosotros entendemos este concepto, hermanos, eso es lo que verdaderamente significa aplicar y vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si yo amo a Dios, hermanos, yo voy a hacer lo que Dios demanda de mí. El resultado de eso, sea lo que sea, Dios lo va a usar a mi favor. No, pero es que el hermano y la hermana me hizo esto. No te preocupes por lo que ellos hagan o no hagan. Preocúpate porque tú estás haciendo lo correcto delante de Dios. No, pero es que me hizo esto, me hizo el otro. Preocúpate por hacer lo que Dios demanda de nosotros. De la otra persona que se encargue Dios.
En una ocasión, Pedro, el mismo Cefas, que instruyó a una porción de los hermanos en Corinto, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo si alguien pecaba contra él, cuántas veces lo debía de perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 21. Vayamos para allá, hermanos, y mientras vamos para allá, recordemos, hermanos, y guardemos en nuestra mente que el Señor puede dar o quitar. Él es el soberano, su voluntad es perfecta, y cuando nosotros caminamos bajo sus mandamientos, aceptemos su voluntad con agradecimiento en todo momento, pues a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: hasta que te enojes bien harto, entonces sí ya no lo perdones. ¿Así le dijo Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús, hermanos, no le está dando una fórmula matemática para que Pedro sacara su calculadora de piedra. A ver, vamos a ver, 70 por 7. No, hermanos. El número 7 es perfección. Y lo que Jesús le está dando a entender a Pedro: Pedro, tú vas a perdonar las veces que sea necesario, ilimitadamente. Y uno puede pensar, pero ¿cómo yo voy a perdonar de esa manera? ¿Tú no sabes lo que me han hecho? Pero, queridos hermanos, cuando vemos la ley santa de Dios, cuando entendemos que nuestro Dios es 3 veces santo, y cuando entendemos que no hay día que nosotros no pequemos en contra de su nombre, querido hermano, Dios sí te perdona a ti. Dios me perdona a mí. Pero si queremos nosotros o creemos tener la facultad o la superioridad moral para retener el perdón, porque no, lo que me hicieron a mí sí fue muy fuerte. Lo que le hicieron a Jesús no tanto, pero a mí sí. Muchas veces así pensamos, hermanos, y porque pensamos de esa manera y porque permitimos que nuestros sentimientos gobiernen nuestro caminar, sí nos comportamos de esa manera. Continúa diciendo, hermanos, en el versículo 23 de el libro de Mateo capítulo 18, nos encontramos con una parábola que nuestro Señor Jesucristo usa, hermanos, que puede ser el centro precisamente de la solución al conflicto que estaba surgiendo en la iglesia en Corinto. Es la de los 2 deudores, estoy seguro que ya la conocemos, pero veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino y se le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuál es la conclusión de tal parábola? Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará
con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es lo que estaba pasando en Corinto, hermanos. Hermanos que Dios les perdonó la gran lista de pecados, fornicaciones, adulterios, pleitos, todo tipo de pecado, y ellos estaban contentos de recibir el pecado, pero el momento que un hermano de la congregación hacía una ofensa, lo demandaban. Y podemos pensar, hermanos, al mismo tiempo, pues sí, qué tremendos estos corintios que se demandaban por pequeñeces como esas. Lamentablemente, hermanos, cada uno de nosotros somos parte de esta parábola cuando nosotros no perdonamos. Y perdonar, hermanos, como dice la palabra de Dios, perdonar de todo corazón. Porque Cristo, hermanos, Dios Padre nos ha perdonado a cada uno de nosotros una enorme, hermanos, lista de pecados. Pero nosotros sí nos comportamos muchas veces como este que se topó a su consiervo y lo empezó a ahorcar por una falta que le había cometido, por una pequeña deuda. Y nuestro Dios Padre, hermanos, de la misma forma nos ve a nosotros viendo la gran lista de pecados que nos ha perdonado, pero nosotros no podemos perdonar lo que nos hacen a nosotros. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Queridos hermanos, si nosotros verdaderamente buscamos agradar a Dios en todo lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos, hermanos, a aprender a practicar lo que tiene que ver con golpear nuestra carne en aquellos sentimientos y deseos, hermanos, que contradicen la palabra de Dios. Atrevo a decir, hermanos, que esta práctica la tenemos que hacer todos los días, porque todos los días nuestra carne nos dice que hagamos algo que va en contra de la voluntad de Dios. No, pero ve cómo te vio, ve cómo te saludó, no, sácale la lengua la próxima vez, hazle esto, hazle el otro. Y la carne quiere eso. Y es como si fuera que nos da comezón en el alma y para rascarlo es necesario que le hagamos caso. Y hasta que no lo hagamos, la carne no queda satisfecha. Pero por el otro lado sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sufrir, perdonar, si fuese necesario ser defraudados. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, cuando nosotros nos encargamos de la parte que a nosotros nos corresponde, téngalo por seguro, hermanos, que cuando nosotros obramos en obediencia bajo los mandatos de Dios, lo único que puede venir a nuestra vida, hermanos, son bendiciones por parte de Dios. De cualquier manera, pero la bendición de Dios viene, hermanos, principalmente donde existe la obediencia por parte de su pueblo. Solamente no cometamos el error, hermanos, de buscar aquellas áreas en las cuales sí creemos que nos conviene ser obedientes y en las que no, porque eso de la misma forma a nuestro Dios le desagrada. Debemos de serle obediente en todo. Y reconocer delante de Dios, hermanos, aquellas áreas con las cuales cada uno de nosotros batallamos. La lista de los pecados que participaba la iglesia en Corinto es enorme. Y si a lo largo de estas semanas no te has topado con uno en el cual estás batallando, sé paciente, hermano, porque vamos a llegar para allá. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos las diferentes áreas en las cuales estamos batallando. Se necesita, hermanos, una pureza de espíritu, reconocer delante de Dios cuáles son aquellas áreas en las cuales tenemos una mayor necesidad y pedir la ayuda de su Espíritu Santo para obrar conforme a su voluntad, no conforme a nuestros pensamientos o sentimientos, como lo estaban haciendo estos hermanos en Corinto. Recordemos, hermanos, que el reino de nuestro Dios es completamente contrario a lo que este mundo representa. Y lo que para Dios, hermanos, es correcto, para el mundo va a sonar como loco. Perdonar cuando nos ofenden. El mundo va a decir: ¿estás loco? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué no ves lo que me acaba de hacer? Pero recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Muchas veces, hermanos, leemos este versículo y solo lo queremos aplicar en cuanto a nuestras necesidades en este mundo. Pero buscar el reino de Dios y su justicia, hermanos, encubre todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Buscar el reino de Dios, justicia en las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos. La justicia de Dios, no la de nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Que nuestra preocupación principal, hermanos, no sea nuestra reputación, no sean nuestras pertenencias. Que nuestra preocupación y anhelo principal, hermanos, sea tener esa armonía y ese amor verdadero, primordialmente para con Cristo, pero en segundo lugar para con la iglesia. Pues, querido hermano, es imposible que amemos verdaderamente a Dios y que no amemos a su esposa. Simplemente no se puede. Si tú eres el tipo de persona que pensabas que amabas a Dios, pero aborreces a tu hermano, aborreces a la iglesia, no te engañes, hermano. No podemos amar a Dios y aborrecer a su esposa. Pidamos la ayuda de Dios, hermanos, para que nos ayude a practicar esta gran lista de enseñanzas, que lo único que va a traer para nosotros, cuando nosotros lo vemos con atención y con un corazón entendido, con la intención de practicarlo, lo único que vamos a recibir, hermanos, es la bendición de Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Tu palabra encontramos esa gran lista de mandatos, Señor, que son mandatos santos, sabios, pues tú mismo, Señor, los inspiraste. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de cómo estos hermanos en Corinto se demandaban los unos a los otros, se presentaban delante de los tribunales de los injustos, desechando por completo tus instrucciones, Señor, de traer solución a este tipo de circunstancias dentro de la iglesia. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú plantes en lo más interno de nuestra mente y corazón el no ver estas escenas simplemente como historias para animarnos o cosas por el estilo, sino que verdaderamente haya un deseo en nosotros de practicarlo, Señor. Especialmente en aquellos momentos en los cuales la carne se rebela contra tu espíritu, Señor, pues sabemos que es una lucha constante y diaria. Todos los días, Señor, la carne nos dice, nos aconseja hacer lo que este mundo considera bueno, hacer lo que la misma carne quiere. Pero nosotros, Señor, no queremos vivir conforme a la carne, sino queremos vivir conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a practicar cada uno de estos principios, Señor. Pero lo más importante de todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelando y ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor, a crecer en ese verdadero amor, Señor. Pues el amor, Señor, es el que va a cubrir esa multitud de pecados, Señor. Es el amor, Señor, el que va a ser como consecuencia, el que va a traer beneficio en las diferentes áreas, Señor. Pues sabemos de antemano que si tenemos todo, incluso todos los dones, Señor, profecía, sanidades, pero no tenemos el amor, nada somos, Señor. Sea tu amor, Señor, radicando en el corazón de cada uno de nosotros. Amor por tu iglesia, Señor, por tu esposa, por tu cuerpo. De la misma forma, Señor, que muchas veces solamente expresamos con nuestra boca el amarte a ti. Ayúdanos, enséñanos a generar y mostrar un amor genuino, Señor, que no se basa a palabras, sino un amor que se basa en acciones, Señor. Te pido de la misma manera, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos continúe ayudando, Señor, pues sabemos que aunque las enseñanzas son prácticas que encontramos en la carta a los Corintios, muchas veces golpean nuestra conciencia de una manera personal, Señor, dependiendo las áreas en las cuales estamos flaqueando. Ayúdanos, Señor. Te pido de la misma forma que nos lleves con bien a casa, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a crecer, a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores siervos, mejores ciudadanos, Señor. Gracias te doy, todo esto te lo he pedido, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Amén y amén.